Saludos, amigo del canal. Hoy la situación de Soledar se ha convertido en una noticia viral. Cientos, miles, millones de habitantes del planeta Tierra que están siguiendo las últimas noticias de lo que ocurre en Ucrania están interesados en el tema de Soledar. Este es un tema bastante curioso. Es un lugar bastante pequeño donde se están invirtiendo millones y millones de dólares, donde están muriendo a diario cientos de soldados, tanto de Ucrania como de Rusia. Un lugar donde en el día de hoy hay todavía habitantes que no tienen forma de salir de sus cuevas, de sus escondites, debajo de sus viviendas. Y mientras esto ocurre, el presidente ucraniano está ofreciendo enviar todo lo que necesiten sus tropas allá en Bakhmut y en Soledar: munición, armamento, los famosos tanques que ha prometido Alemania y Francia, que con toda seguridad ni están en camino ni van a llegar pronto. Para lo que quiere Zelensky, que es retomar a Soledar y tener control de todo este territorio. Hoy en día hay cientos de canales y de plataformas occidentales que muestran que Soledar está nuevamente bajo control de Ucrania, y esto no es cierto. Como también hay canales y medios informativos que le quieren vender la idea al pueblo, a la audiencia, de que el grupo Wagner, de que Rusia tiene control total de Soledar. ¿Qué es lo que ocurre en esta batalla de Soledar? A pesar de que hay mayor cantidad de tropa rusa en Soledar, a pesar de que han cercado prácticamente a Soledar, como lo ven en este mapa, eh, Rusia ha efectuado un cerco. Ahora, en el día de hoy, está acercándose a la parte noroccidental. Rusia tiene control de las minas, de estas minas con 200 kilómetros de recorrido, con cámaras de hasta 30 metros de altura, donde cabe munición, equipos, equipo médico, tanques. Esto es un lugar que para Rusia es, desde ya de haber llegado a estas cuevas de sal, un gran logro en el control total de este territorio. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre una batalla como la de Gerson o la de Kharkiv? Eh, a pesar de que se dice que ya Rusia tiene control, todavía hay soldados ucranianos escondidos al interior de las viviendas. Hay soldados ucranianos escondidos en cuevas que han hecho debajo de las viviendas, y algunos de estos soldados piensan en tomar, tienen varias opciones. Una de ellas es entregarse al enemigo. Otra opción es luchar contra los rusos, y en esta opción, si toman este plan B, pueden perder su vida o terminar heridos. Y mientras tanto, el presidente Zelensky no ha dado la orden de que los soldados ucranianos que todavía están en Soledar se entreguen, se rindan, para evitar más derramamiento de sangre. De igual manera, Zelensky no, en su último discurso, no presentó un plan para proteger a estos 559 civiles que todavía están allá metidos en estas viviendas, muchos de ellos sin alimentos, muchos de ellos sin agua potable, sin saber quién realmente los va a defender. Esta imagen que rodó por las redes en el día de hoy, que se ve a un hombre, prácticamente un militar, Zelensky, que poco sabe del tema de la milicia, de la doctrina militar, está dando desde su búnker, impartiendo una orden y diciéndole a las tropas que están en Ucrania que todavía no hay prueba de que tengan un buen conducto de comunicación, que él les va a enviar todo lo que necesiten para ganarle a las tropas rusas. Miren la situación en Soledar. Esta fotografía a la izquierda fue del mes de agosto.
y la de la derecha fue una imagen tomada hace escasamente 2 días. Hombre, Soledar es un primer paso para poder llegar a Bakhmut. En Bakhmut se dice que hay más de 80.000 soldados ucranianos. Es un gran porcentaje, un porcentaje importante de la cantidad de tropa ucraniana en todo el territorio. 80.000. Porque para Zelensky es de gran importancia el evitar que Rusia tome control de esta zona ubicada en Donetsk, en el Donbass. Zelensky a estas alturas no sabe realmente cuál va a ser la estrategia de parte de Vladimir Putin. Si Vladimir Putin quiere proteger solamente las regiones anexadas y que por eso está enviando tanta tropa, que por eso está utilizando sus aviones de combate para proteger sus posiciones, o si de pronto, debido a lo que ocurrió recientemente con el general Surovikin, que le cambiaron su cargo, quedó de diputado, de ayudante, digámoslo así, del general Gerasimov, que esta estrategia que tenía Surovikin, que era la de atacar la infraestructura ucraniana con estos drones que se dice vienen todos de Irán, pero esto no es cierto. Como esta estrategia de Surovikin no funcionó, ¿por qué no funcionó? Porque al mismo tiempo que Rusia destruía estas plantas térmicas, estas subestaciones y estaciones energéticas, tenían los ucranianos un esquema de reparación, de reconstrucción, de cortes a los que la población se ha acostumbrado, se ha adecuado. Y en medio de esta estrategia Surovikin, Zelensky y sus tropas continuaron atacando regiones anexadas. Entonces, esto explica por qué salió Surovikin y ahora todo parece indicar que la nueva estrategia de parte de la Federación Rusa es la de ataques terrestres. Ataques terrestres, como estamos viendo en Soledar, ataques terrestres que van a hacer la nueva fase de los ataques de parte de Rusia para ir ganando terreno poco a poco, sobre todo en estas regiones anexadas, para luego que no solamente se diga que están anexadas por decreto, sino que va a llegar el momento en que Rusia va a anunciar que sus tropas están protegiendo el 100% y tienen control del 100% de las regiones anexadas. Ahora, ocurre algo que hay que tener en cuenta. Han pasado ya varios meses en los que Rusia ha propuesto esa posibilidad de negociación que incluye, por ejemplo, el tema de las regiones anexadas. Zelensky y Occidente, la posición que han mostrado es total negación a esta opción y esta respuesta negativa de parte de Occidente, ¿qué ha significado para Rusia? Pérdida de vidas de sus soldados, pérdida de infraestructura, pérdida de armamento militar, municiones, tiempo, desgaste. Y esto, en cierto modo, ha creado en la Federación Rusa y sobre todo en el Kremlin bastante descontento en el sentido de que lo que inicialmente se proponía, como la protección de los habitantes de las regiones que ahora están anexadas, ahora podría convertirse en una segunda ola de parte de Rusia, ahora que ya no está Surovikin en control, sino que está uno de los hombres que tiene control de esta maleta nuclear, el general Gerasimov. Y ya por eso se habla de lo que va a ocurrir a fin de este mes en Bielorrusia, de esos ejercicios militares. Y lo que está viendo Zelensky desde su búnker es cómo han aumentado en los últimos días en la formación militar de Rusia la cantidad de formaciones que ya de 254 han pasado a 280 formaciones de militares. Rusia está aumentando la presencia de personal
Y no solamente están aumentando la presencia de personal, sino que están llegando movilizados que están en Bielorrusia, están lentamente llegando a la parte oriental de Ucrania para ir cambiando a los que llevan más tiempo. Y esta estrategia ya hace unos días ya la vio Zelensky, por eso dio orden de que colocasen minas en la parte norte de Kiev, anticipando lo que podría ser una segunda ola. Pero lo que está ocurriendo en Soledar en este momento, mientras le estoy hablando, no es un ataque convencional o una batalla campal. Es en Rusia, el grupo Wagner están prácticamente vivienda a vivienda sacando a los soldados ucranianos, sacando a los francotiradores que mientras están escondidos están también atacando a soldados rusos. Hoy la noticia es que Ucrania, los soldados ucranianos mataron a 100 soldados rusos. Desde acá no hay forma de probar si esto es cierto. Desde aquí, ni desde cerca de Soledar, es fácil el saber exactamente o cuantificar cuántos soldados rusos y cuántos soldados ucranianos están en este pequeño lugar del mundo donde hay una máquina de moler, en este pequeño lugar del mundo donde los famosos HIMARS que envió Estados Unidos a Ucrania pues no pueden funcionar porque donde lancen uno de estos proyectiles con estas lanzaderas pueden también matar a muchos soldados ucranianos y mercenarios. No tenemos tampoco el dato de cuántos mercenarios de parte de Ucrania están en Soledad, pero sí hay una tendencia en las redes a decir que los rusos 100% tienen control de Soledad. Muy pronto vamos a ver ese dato concreto de si Rusia ha podido controlar totalmente a Soledad, como también el dato de los prisioneros, si es que se entregan, o la cantidad de soldados que han fallecido, o algunos que todavía están allá que podrían fallecer, porque la orden de Zelensky esta mañana es estén tranquilos, que ya les llega la caballería, ya les llegan los tanques, la munición, no problem, tranquilos que desde acá los cuidamos. Cuando todo lo contrario, la comunicación entre el búnker y Soledad es muy escasa. Sin embargo, hasta ahora no han desmentido la versión de que Prigozhin está en las minas, en las cuevas de sal. Y esto es un dato que estamos muy atentos por este canal para poder en el próximo video del día de hoy, de las 8:30 p.m. hora de Colombia, poder transmitirles lo último, la última novedad en estas noticias. Muchas gracias por participar. Gracias a todos.